Mía, esta columna es de La Negra, le mando un beso enorme. La Negra está enferma, así que no pudo venir a hacer el programa, pero sí mandó la información de su columna de justicia social y un poco, bueno, agradezco y con respeto voy a intentar hacer lo mejor posible y replicar de este lado la columna que acá le pertenece a mi compañera, y que bueno, como estaba diciendo recién, por un motivo de fuerza mayor hoy no puede estar en el programa, así que bueno, de esto se va a tratar en el día de la fecha, de lo que voy a estar hablando y un poco lo vaticinamos, por así decirlo, al principio del programa, tiene que ver con un aniversario que se cumplió esta semana, del 17 de octubre de 1945, que el 17 de octubre es tomado desde esa fecha como el Día de la Lealtad Peronista, y que además fue un hito histórico muy importante. Esta semana justamente estuve viendo en videos acá replicados de nuestra FM, de La Tribu, alguien que estaba hablando sobre este tema y que estaba contando lo importante que es recordar esta fecha, no solamente desde un lugar partidario, de si son o no son peronistas del otro lado, sino más de un lugar de la conquista de derechos, de lo que esta fecha implicó y de cuánto le sigue molestando y le molestó siempre al poder y a cierta y determinada gente el tema de que justamente las clases sociales más relegadas tengan la posibilidad de tener otro tipo de derechos o de tener los derechos humanos necesarios que todos deberíamos tener y que siempre a cierta y determinada población le molestó. Entonces, cuando hablamos de esta fecha del 17 de octubre, y esto lo digo un poco a modo de reflexión personal, no solamente hablamos de una fecha, si se quiere, de festejo peronista para quienes seamos o no seamos del otro lado, sino también como un día que marcó un hito histórico y que marcó un hito histórico para las clases sociales más relegadas. Bueno, con toda esta introducción y teniendo en cuenta que estamos a horas de que se abran los comicios y lo importante que es estar hablando de estas cuestiones en el día de la fecha, por más que haya veda y no nos podamos meter en lo partidario actual, sí voy a hacer un recorrido histórico. Bueno, gracias a La Negra nuevamente, y esto dice así: el 17 de octubre de 1945 marcó la historia del pueblo argentino. Me pregunto si es posible elegir una única definición que pueda expresar, aunque sea sintéticamente, algo de lo que aquel hecho estaba generando. O bien dicho de otro modo, encontrar las palabras para explicar por qué la historia colectiva desencadenó en un 17 de octubre de 1945. Arturo Jauretche, entre paréntesis, gran pensador nuestro, pensador que se inició en Forja, que después tomó las banderas del peronismo diciendo un poco esta cuestión de que el pueblo estaba de ese lado. Lean El Medio Pelo si nunca lo hicieron, por favor, van a entender la historia argentina. Bueno, Arturo Jauretche definió la coyuntura del momento como un país que ya era otro país y no querían entenderlo. Lo viejo tampoco se daba cuenta que ya no podía representar la dirección nacional. Por aquellos años, Elmiro Farrell nombró a Juan Domingo Perón como secretario de Trabajo y Previsión. Cabe aclarar, en esa época el Ministerio de Trabajo todavía era una secretaría, no era un ministerio, y no está tan lejano a lo que se quiso hacer hace unos años atrás durante el macrismo. Voten bien. Viene como la voz de atrás que comenta. Desde esa modesta dependencia, Perón inició un diálogo frontal con los eternamente postergados sectores del trabajo. Poco a poco fue facilitando la concreción de los reclamos más urgentes, ganándose la lealtad de los obreros a través de importantes medidas, como numerosos aumentos de salarios, haciendo realidad el pago de las vacaciones, haciendo posible el aguinaldo. Y acá también voten bien, no se olviden que si no sacan estos derechos, muchachos del otro lado, a todos nos gusta cobrar el aguinaldo, ¿no? A pesar de que todavía hay muchos sectores que no lo hacen y lo sabemos y eso es otra discusión. Bueno, hojaldre con este tema. Ok, continúo. El sindicalismo argentino, hasta entonces desanimado por las propuestas de otros referentes partidarios, se aproximó a las las soluciones concretas y reales que ofrecía Perón. También asumió el cargo de ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Con estos tres cargos, Perón construyó un gran poder político. Pongámonos en contexto, el gobierno de Farrell era un gobierno militar también que se había hecho del poder a partir de un golpe de Estado, el golpe de Estado del 43, el golpe de Estado del GO. Y bueno, veníamos de la década infame, veníamos de la década del 30, del pacto Roca-Runciman, del conflicto de la carne, del asesinato en el Senado de la Nación y un montón de cosas que si tienen ganas busquen en la historia. Yo no tengo mucho tiempo acá para comentarlas, pero bueno, este era un poco el contexto histórico en el cual Perón asume como secretario de Trabajo y empiezan a suceder todas estas cosas. Con estos tres cargos, Perón construyó un gran poder político. Sus adversarios reaccionaron despojándolo de sus cargos y recluyéndolo en la isla Martín García, que en ese momento funcionaba una cárcel ahí.
No contaban con que ese actor emergente de la historia nacional, que era ni más ni menos que el pueblo trabajador, había empezado a concretar sus esperanzas en el único interlocutor que había respondido a sus demandas. Disconformes con la medida, y desde las primeras horas de la mañana de aquel 17 de octubre, amplios sectores populares marcharon a Plaza de Mayo con banderas y pancartas para reclamar la libertad de su líder bajo una única consigna: queremos a Perón. Con los años también se supo que los sindicatos tuvieron que ver con esta organización, tuvo mucho que ver el papel de Evita, ni más ni menos, gran mujer de nuestra historia. Ella también estuvo muy presente en todo lo que fue el 17 de octubre. Continuó. Dada la magnitud de la manifestación, los militares se vieron obligados a buscar a Perón como única salida a la huelga general declarada unas horas antes y la desmovilización pacífica. Esa noche Perón salió al balcón a tranquilizar al pueblo que lo aclamaba y entre cánticos y gritos, agradecidos por el apoyo, Perón emitió su discurso. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores y siempre he sentido una enorme satisfacción. Pero hoy siento un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de la que trabajan, han de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. De esta manera, el 17 de octubre escribió otra página en la historia de la Argentina, demostrando una expresión arrasadora del movimiento nacional y popular, en palabras de Raúl Scalabrini Ortiz, otro gran pensador. Era el subsuelo de la patria sublevada. Más allá de los avatares sufridos por la patria, cada 17 de octubre renueva la esperanza popular de un país más justo. Bueno, así un poco se concluye la columna, me quedan unos minutitos. Solamente decir que cuando hablamos de historia, hablamos de esto de mantener la memoria activa. Es algo que me parece implacable y que está más vigente que nunca. Una vez, hace muchos años atrás, un profesor, cuando yo estudiaba la carrera de historia, no importa, dijo algo así como que la historia no es cíclica, lo que sucede es que los seres humanos repetimos una y otra vez los mismos errores. Y bueno, de esto se trata, digo, mantener la memoria activa, recordar estas fechas, recordar lo importante de la conquista de derechos, recordar lo importante de estar unidos, unides, de acompañarnos, de tener una lectura política más allá de lo que los medios masivos de comunicación nos quieren implantar. Bueno, es importante, es implacable. Hoy en día estamos teniendo voces muy recalcitrantes, que apoyan el negacionismo, que están a favor de los crímenes de Estado, de la dictadura, que dicen un montón de barrabasadas, que hablan de ir en contra de los derechos de los trabajadores, que hablan en contra de los derechos de las mujeres y disidencias. Bueno, en eso estamos y a eso nos referimos cuando traemos este tipo de columnas, y creo, y me hago un poco cargo de que si bien no la armé, es de La Negra, creo que pasa por ahí un poco esta cuestión de recordar el 17 de octubre, que va más allá de una cuestión, como decía al principio, partidaria o de una cuestión del tinte político de cada uno, sino de recordar hitos históricos que nos llaman a tener una y otra vez la memoria activa y a pensarnos mucho más en un año electoral y mucho más con estos personajes recalcitrantes que siempre quieren salir a batir contra los derechos de las poblaciones urgentes y más marginadas. Bueno, acá estamos, recordemos que esto sucedió y recordemos lo importante que es tener la memoria constantemente activa. Bueno, un poquito de eso con respecto al 17 de octubre, no sé si quieren agregar algo, compañeras. No, y qué fuerte esto de la fuerza de los trabajadores, ¿no? Como, digamos, a Perón lo traen los trabajadores, ¿no? Nos guste, no nos guste, seamos peronistas, ¿no? Anarquistas, sindicalistas, o trotskistas, lo que fuere, la fuerza del pueblo unido, como esa frase, ¿no? Jamás será vencido, digo, volver a eso, ¿no? Como a lo comunitario y a la posibilidad de decir, bueno, me organizo por un fin, ¿no? Que es justamente defender mis derechos. No van a avasallar. Pensemos que, digamos, antes de esto, los trabajadores no tenían, digamos, no había aguinaldo, no había vacaciones, o sea, hacía lo que quería, el patrón hacía lo que quería. No había ningún tipo de derecho laboral prefijado en ningún lado, digamos. Exacto, y muchísimas muertes previas a esto, ¿no? O sea, masacres de sindicalistas, anarquistas, socialistas que, digamos, que empiezan a pedir derechos y que son masacrados, ¿no? Entonces, la fuerza de los trabajadores y de los trabajadores organizados, como eso, traerlo acá, porque, bueno, no sabemos qué va a pasar de hoy a mañana, así, ¿no? Y también como, bueno, volver a eso, o sea, acordarnos de que somos muy poderosos. Sí, y voy a traer un poco a colación esto porque quizás del otro lado quienes vean los videos y no apoyan al peronismo me van a replicar, decir que es verdad que los derechos laborales estaban puestos en el tapete por los anarquistas y por los socialistas y comunistas mucho antes de que se llevaran a cabo con el peronismo, pero fue bajo este gobierno y bajo
esta estructura, que eso se pudo llevar adelante. Entonces, bueno, eso es otra discusión, ¿no? Es verdad que acá los sindicatos, antes de ser peronistas o justicialistas, eran anarquistas, eran socialistas, que hay toda una historia detrás de mucha masacre, mucho asesinato, muchas cosas. Si tienen ganas pueden buscarlo. Es cierto que todo eso sucedió, pero también es cierto que todo eso se pudo llevar a cabo recién a partir de lo que fue el peronismo. Bueno,